título es un título simplemente provocador para generar un conjunto de reflexiones alrededor de esta temática que nos preocupa a todos. Bueno, lo que voy a compartir con ustedes en la tarde de hoy tiene mucho que ver con mi trabajo de tesis doctoral, es un componente importante del trabajo de mi tesis doctoral, donde estuvimos trabajando con niños de grado tercero, asuntos relacionados con la multiplicación. Y voy a compartir entonces con ustedes algunos aspectos del trabajo que realizamos con los niños y algunas de las reflexiones que pudimos elaborar a propósito del trabajo que se realizó con estos chiquillos y sobre todo, como podrán ver por allá en una diapositiva, quiero compartir con ustedes lo que nos enseñaron los niños acerca de la multiplicación, y esa quiero que sea una de las grandes lecciones que nos quede el día de hoy, sobre cuando uno mira con atención lo que hacen los niños en el aula de clase, se sorprende uno realmente de todo lo que uno puede aprender intentando comprender lo que los niños realizan. Entonces, este es más o menos el plan de presentación que tenemos para la tarde de hoy. Vamos a hablar un poco, muy rápidamente, sobre la multiplicación en la escuela, vamos a hablar un poco sobre el trabajo que realizamos en la institución y vamos a hablar un poco de eso que nos enseñaron los niños y finalmente un par de conclusiones. Como decía un amigo nuestro, un colega muy querido por muchos de nosotros, para que nos quede algo para llevar a la casa. Digamos que, como ubicando un poquito, para todos es más o menos familiar, sobre todo para los que han trabajado en la primaria, que el estudio de la multiplicación se hace en nuestra escuela aproximadamente en el grado tercero. En algunas instituciones, por organización curricular, se empieza a finales del grado segundo, en el grado segundo, pero por lo general es en el grado tercero donde se hace un estudio, digamos, fuerte y formal de la multiplicación. Y una idea muy generalizada sobre la cual se introduce la noción de multiplicación, pues es, como dice allí en la segunda parte de la diapositiva, a partir de esta idea de que la multiplicación es una suma abreviada. O sea, es la manera de abreviar una suma donde los sumandos son iguales. Vamos a mirar un poco los pros y los contras de ese tipo de interpretaciones. Esta página que tenemos aquí es una página donde hemos reproducido una copia de un libro de texto, no me preguntes de qué Santillana es. No, mentiras, no es de Santillana. Y la idea es que miremos un poco, este es un caso, un ejemplo típico de cómo se nos presenta la multiplicación en nuestro sistema escolar. Como pueden ver, tenemos acá entonces unos arreglos que generalmente son arreglos pues en forma de filas y columnas. Entonces aquí pues se cuentan 5, aparece el 5 más 5 igual 10, 2 veces 5 y luego el 2 por 5. O sea, aparece, digamos que esta es más o menos una estructura generalizada donde se pide que este tipo de arreglos entonces se vean como 3 más 3 más 3 más 3, luego entonces 5 veces 3 y luego 5 por 3. Claro, uno se hace la pregunta, ¿y por qué no al contrario? ¿Por qué solamente 5 más 5? ¿Y por qué no 2 más 2 más 2 más 2 5 veces? ¿O por qué en vez de 3 más 3 más 3 más 3, no 5 más 5 más 5? Por supuesto que también se puede hacer así, pero generalmente en los libros de texto solo se presenta un tipo de arreglo, ¿sí? Y de hecho, a veces incluso se exige con los estudiantes que lean esto de una manera unidireccional. Vamos a ver ahorita qué es lo que está también un poco detrás de esta idea de suma de sumandos iguales y para repensar un poco esa idea que está allí presente. Bueno, este es otro ejemplo, digámoslo así, que nos aparece cuando hacemos la parte que corresponde a los problemas. Este sería un ejemplito de un problema típico de multiplicación. Una libra de sal cuesta 750 pesos, creo que el precio es como de hace un par de años, yo creo que ya la libra de sal no cuesta eso, y la pregunta es ¿cuánto cuestan 3 libras de sal? Ese es el ejemplo típico. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo?
Ujú. Bueno. Bueno, listo. Esa es una posibilidad. Una posibilidad es que introduzcamos de una vez la multiplicación, o sea, se use para introducir la multiplicación 7 por 3. Perdón, 3 por 750 igual 2250. Pregunto entonces un par de cositas acá. Con respecto a este problema que está aquí, ¿qué significa este 3? Perdón, ¿qué significa este 3 y qué significa este 750? Y por supuesto, ¿qué significa el 2250? Por eso, ¿qué significa qué significa este 750 y qué significa este 3? Estos son los pesos y esta es la cantidad de libras. O sea, estos son pesos y estos son libras. Entonces, este 2250 sería pesos por libra, no pesos. Y cuando uno va a la tienda, va con 2250 pesos en el bolsillo. ¿Qué? Son 750 pesos sobre libra. Para una libra son 750 pesos. Ahí entonces no habría problema en términos de la... Bueno, entonces, efectivamente, aquí hay un problema y sobre ese volveremos en un momentico. Aquí hay un problema serio. Cuando hablamos de multiplicación, hay un problema complejo de abordar en la escuela y es el problema de las unidades. A diferencia de la suma, donde uno se puede abstraer de las unidades porque en la suma se supone homogéneas las cantidades que uno está sumando, 5 manzanas más 3 manzanas más 4 naranjas, ¿se pueden sumar? Claro, pero me toca generar una categoría en la que las manzanas y las naranjas dejen de ser naranjas y manzanas y se vuelvan frutas. La suma siempre homogeniza unidades. Por lo tanto, uno se puede abstraer fácilmente de la unidad que está sumando. Pero cuando se trata de la multiplicación, la abstracción de la unidad, o sea, no reconocer la unidad sobre la cual estamos trabajando, genera un problema muy complicado. Y hay un cambio aquí muy importante en lo que significan estos valores cuando están puestos acá en el enunciado a cuando están puestos aquí en la operación. Sobre eso vamos a volver ahora en un momento, porque ese es, digamos, una de las partes centrales de lo que queremos analizar en la tarde de hoy. Claro, si lo interpretamos como suma de sumandos iguales, tú lo decías, esto sería 750 más 750 más 750, 3 veces da 2250. Ahí no hay problema porque el 750 significa la plata que pagué por una libra y la repito 3 veces. ¿Y por qué no así? Si la multiplicación es suma de sumandos iguales, y ya veíamos en el ejemplo anterior que podía ser de cualquiera de las dos maneras, ¿por qué esta sí y por qué esta no? Por un lado porque es muy largo, pero además… 750 veces 3 le es demasiado complejo. Pero además de eso, claro, porque es que este 3 ya no, o sea, mientras que este 750 refiere a los pesos, este 3 refiere a otra cosa. Yo no sé en este momento qué, pero refiere a otra cosa distinta y no a los pesos. El resultado efectivamente va a dar 2250, pero no pesos. ¿Sí? Da otra cosa un poco distinta. Entonces miren que aquí ya empezamos a ver que el tema de la suma de sumandos iguales hay que manejarla con bastante cuidado porque a veces sí, a veces no, a veces se puede intercambiar los papeles, a veces no. Pues ahí vamos viendo un poco la complejidad que nos va asistiendo con esto de la multiplicación. Entonces, volviendo sobre la multiplicación que teníamos hace un momento. Entonces, si tenemos aquí, si el 3 significa libras, entonces el 750 no puede significar pesos. Como decía Alex, si el 3 significa las libras de sal que compré en esta operación, el 750 tiene que significar 750 pesos por cada libra.
O sea, el 750 de aquí ya es muy distinto del 750 del enunciado. O bueno, o aparentemente es distinto, ¿sí? Porque este es lo que vamos a llamar aquí en este caso, este 750 es una razón, es la razón que permite ese proceso de transformación que tenemos allí. Pero además, por otro lado, si el 750 significa pesos, entonces el 3 ya no puede significar libras. ¿Sí? O sea, cuando cambiamos del enunciado a la operación, se tienen que resignificar los términos por el asunto de las unidades con que se arrastran. El 3 aquí va a significar otra cosa. ¿Qué significaría el 3 entonces? Lo dijeron hace un ratico, significa la cantidad de veces, o sea, lo que tenemos es en esencia dos procesos de repetición. Por un lado tenemos un proceso de repetición que nos va diciendo 1 libra, 2 libras, 3 libras, 4 libras y así sucesivamente, y por otro lado 1 libra, 750, 2 libras, entonces el doble, 1500, 3 libras, entonces otros 750 más, o sea que realmente lo que tenemos es un doble proceso de variación. Entonces, en este caso, en este caso, me equivoqué de botón, si el 750 significa pesos, el 3 está significando es la cantidad de veces que tengo que repetir el 750. ¿Y por qué lo repito 3 veces? Pues porque la libra se repitió 3 veces. Sobre eso volveremos en un momento. Entonces, si es el primer caso de arriba, tenemos que el 750 es una razón, y si es el caso de abajo, tenemos que el 3 es un parámetro, no tiene unidades. ¿Sí? Por supuesto, esto, análisis dimensional, es un tema bastante complicado para uno abordarlo con niños pequeños, pero habría que intentar un poco el esfuerzo de ese proceso. Pero bueno, esto era simplemente para motivar un poco y llamar la atención sobre el asunto de que multiplicar no es tan simple como decir 5 por 3. Sino que hay que tomar en consideración una cantidad, unos elementos allí que tienen que ver con el tipo de relaciones que nosotros podemos establecer entre las cantidades y la manera como, y las acciones que estamos desarrollando sobre esas cantidades. Bueno, esto ya estaba, podemos pasar por ahí. Bueno, este es el ejemplo que decíamos ahorita. Si el 3 son libras, entonces el 750 es pesos por libra. Y si el 750 son, aquí me quedó malo, qué pena, aquí es pesos. Libras, pesos. Entonces, si el 750 son los pesos, pues por cada vez que repita una libra, yo repito acá el 750. Esta idea que aparece aquí es la que nosotros explotamos para el inicio del trabajo con la multiplicación en los niños. Bueno. Son algunas de las preguntas entonces que nos motivan en este momento con esta pequeña introducción. ¿Qué es lo que le da sentido a la multiplicación entonces en la escuela? Ese es como uno de los elementos que empezamos a buscar y en el que todavía seguimos haciendo parte de nuestra búsqueda. Hay un asunto que es bien interesante con el tema de la multiplicación y tiene que ver con la enorme cantidad de investigaciones que se han hecho a lo largo y ancho del mundo sobre este tema. Yo creo que ese es uno de los temas que más se ha investigado desde los años 60 hasta nuestra época. Se ha hecho muchísima investigación y efectivamente forma parte de un campo de investigación mucho más amplio que se llama, pues, en algunos contextos teóricos lo llaman el campo del razonamiento proporcional. O sea, la multiplicación es un pequeño elemento de todo un componente mucho más grande que es todo lo que tendría que ver con el desarrollo de la comprensión de todo lo que llamamos la proporcionalidad directa, inversa y todas las distintas formas de proporcionalidad que tenemos en la escuela. O sea que estamos hablando de un campo y lo que vamos a mirar ahora es que la multiplicación es el inicio de ese
ese trabajo sobre lo que llamaríamos el desarrollo del razonamiento proporcional en la escuela, o sea que estamos hablando de algo que nos cubre toda la educación básica, como mínimo desde el grado segundo, grado tercero hasta noveno, décimo, pero igual seguiría más allá de la universidad. Hemos incluso identificado que todo esto de la proporcionalidad directa e inversa está estrechamente relacionado con las relaciones lineales y con algunos elementos del álgebra lineal, o sea que incluso no solamente cubre la educación básica y media, sino que también llega hasta la universidad, o sea, es un asunto, aprender a multiplicar es algo que definitivamente no se aprende en grado tercero, se inicia el estudio en grado tercero, pero cruza toda la franja escolar. Dos elementos que fueron claves para nosotros entonces, sobre todo este último. Es decir, a pesar de esa multiplicidad de investigaciones que les digo que se han realizado alrededor de la idea de multiplicación, es bien interesante cómo, por ejemplo, esta autora, Susan Lamont, en el 2007, que hace un barrido importante sobre todos estos temas del razonamiento proporcional, una de las conclusiones es que necesitamos investigar más para poder comprender mejor cómo es que los niños aprenden a multiplicar. Y de verdad que es una conclusión que lo pone a uno a pensar, bueno, y 50 años de investigación, y eso fue lo que nos animó a nosotros a meternos en este campo de tratar de elaborar una investigación más sobre multiplicación a pesar de todo lo que se había hecho. Y sobre todo nos movimos un poco en este escenario que está planteado acá en la parte de abajo, y es también una línea que se viene favoreciendo fuertemente en los últimos años en educación matemática, y es empezar a pensar cómo estamos enseñando los conceptos matemáticos en la escuela. O sea, empezar a hacernos la pregunta, ¿lo que estamos enseñando en la escuela lo estamos haciendo bien? ¿Deberíamos cambiar lo que estamos enseñando en la escuela? Y creo que eso fue lo que nos movió fuertemente en este trabajo que les voy a compartir ahora. Entonces, recuerden un poco lo que estábamos mirando ahorita, ya voy a pasar a la segunda parte, que es la de hablar un poco del trabajo que hicimos con los niños. Recuerden las dos columnas donde hablábamos de se repite libras de sal, se repite cantidad de precio, y a cada cantidad de sal pues corresponde una cantidad de precio, o a la inversa, dependiendo del dinero que tengamos, pues vamos a poder tener la posibilidad de comprar una cierta cantidad de libras de sal. Esa primera idea, lo que nos empezó a llamar la atención fue en términos de que efectivamente, y la literatura así también en investigación lo había ya pues documentado suficientemente, multiplicar, los problemas multiplicativos son, o por lo menos cierto tipo de problemas multiplicativos están estrechamente emparentados con procesos variacionales. ¿Sí? Y pensemos, o sea, toda esta línea no son todos los problemas multiplicativos, hay multiplicativos que no tienen esta característica, hay situaciones multiplicativas que no son variacionales en el sentido que lo estamos diciendo aquí, pero los problemas clásicos, una categoría muy importante sí tiene que ver con estos asuntos de la variación y el cambio. Es decir, observen que tenemos no una magnitud como en el caso de la suma, 5 galletas en un plato, 3 galletas en otro plato, las junto, ¿cuántas galletas completo? Me estoy moviendo siempre sobre la misma magnitud. Aquí digo libras de sal, digo precio por cada libra de sal. Tengo 2 magnitudes. Y si piensan ustedes allá en su cabecita los problemas de multiplicación, van a darse cuenta que un buen paquete de esos problemas tienen que ver con eso. No hay una magnitud, sino que hay 2. Pero además esas magnitudes están variando. Y hay un tipo específico de covariación, que en este caso pues es una covariación lineal. ¿Listo? Entonces, eso nos llamó la atención, pues por un lado, cuando mirábamos los ejemplos iniciales que les mostré sobre los textos, pues uno veía que efectivamente lo que se le propone a los niños en la escuela no tiene nada que ver con analizar procesos de variación, sino que es básicamente un tema de contar. Y ahí aparece una primera limitación de esa idea de la suma de la multiplicación como suma de sumandos iguales.
No es solo contar, es un proceso de covariación. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos nosotros fue, bueno, niños de grado tercero, más o menos 8 o 9 años, ¿pueden percibir y pueden pensar esos procesos de variación? Porque si los niños a esa edad no los pueden percibir, pues entonces simplemente estaríamos intentando enseñar algo que los niños no pueden entender. Propusimos entonces un primer ejercicio a los niños, les dábamos en una hojita escrita, decía, se les daba esta tabla que tenían que llenar, la tabla tenía solo este valor de aquí, que se refería a 8 dulces y se les decía que estos 8 dulces costaban 120 pesos. ¿Sí? Y entonces ellos tenían que hacer 2 actividades, tenían que llenar la tabla y tenían que responder unas preguntas. ¿Cómo encontraste el precio de 3 dulces? Esa era la… Digamos, habían otras preguntas, pero pues eran como 2 o 3 preguntas, pero la actividad central estaba en llenar la tabla. Si ustedes ven, todos llenaron la tabla de distinta manera. Y todos de alguna manera percibieron una forma de variación. ¿Sí? ¿Cuál fue la forma de variación que percibieron en esta tabla de acá? Pero ¿con respecto a qué? O sea, sí hay una variación de 2 en 2, pero ¿qué sería lo que los llevó a los niños a pensar esa variación de 2 en 2? Sí, hay allí algún asunto que los lleva como a entender, como aquí vienen 8, 6, 8, 10, entonces es como si aquí fuera de 2 en 2, pero aquí también entonces ponen una variación de 2 en 2. Miren que no es la variación que nosotros necesitábamos que vieran, porque ellos tenían que ver era la relación precio, cantidad de producto, precio por la cantidad, pero sí era claro que todos de alguna manera podían percibir la variación. Aquí hay otra variación, aquí simplemente, sí, de alguna manera intuye, o sea, de alguna manera no, o sea, al tener este 8 y 120, pues 8 y 120 calcularon que un dulce costaba 15. ¿Cierto? Entonces 2 dulces valen 30, 3 dulces valen 45, aquí de 60, aquí debió haber seguido 90 porque el salto fue de 2, pero no, ya siguieron aquí 30, 45, 60, 75 y bueno, y aquí no se preocupó mucho porque ya lo tenía calculado. Aquí también, de alguna manera, la variación está fijada más que todo es como en las casillas y en la forma de llenar las casillas, no en la correlación que nosotros queríamos. Pero también, de todas maneras, nos verifica que los niños sí podían percibir esos procesos de variación, que era lo que nos interesaba. Ahora, lo que ya venía después era cómo llevarlos a que percibieran las variaciones ordenadas que nosotros estábamos interesados en que las percibieran. Esto de aquí… Este tipo de respuestas también nos dieron mucha ilusión acerca de lo que podían hacer los niños, ¿sí? Leamos esta de acá con cuidado porque es muy interesante, dice, la mitad de 12 dulces es 60 y 60 son 4 dulces. La mitad de 60 es 30 y 30 son 3 dulces. ¿Sí? Observen que en esa respuesta sí está bastante claro la manera como el chico va manejando los 2 procesos de variación. Cómo va reduciendo a la mitad, se va por reducciones de mitades la cantidad de dinero y va reduciendo también por mitades la cantidad de dulce. Este tipo de respuestas entonces, ¿sí?, nos dieron la esperanza de que sí era posible trabajar con niños de grado tercero los procesos de variación y que sí era posible que ellos pudieran percibir las 2 magnitudes, comprenderlas y comprender los procesos de variación. Otro ejemplo más o menos de lo mismo, no es necesario ya que nos detengamos aquí. Bueno, con esas ideas en mente entonces y viendo que efectivamente percibíamos que con los niños podíamos trabajar estos procesos de variación, entonces utilizamos varias tareas que ya habíamos diseñado en algunos momentos en otros, para otro tipo de procesos, y una de ellas pues es muy conocida por muchos de ustedes, ¿sí?
la canastica de huevos que pintamos de 4 colores, y esos a cada color se le asigna un determinado valor y los niños lanzan 10 tapitas y dependiendo de eso pues hacen una gran cantidad de actividad matemática, ¿sí? Lo que nos interesaba aquí entonces era poder ver cómo era que los niños iban a manejar el tema de la correspondencia entre cantidad de tapas y puntos obtenidos. Como pueden ver, cada color daba 2, 4, 8, 10 puntos, ¿sí? En otras ocasiones manejamos 3, 6, 9, 12, o sea, siempre poníamos unas familias ordenadas para que pudieran tener diferentes secuencias y tuvieran que verse obligados a manejar diferentes secuencias al tiempo. Y lo que nos interesa es cómo manejaron los niños los dos procesos, o sea, cómo identificaban y podían hacer las correspondencias, las dos cantidades que variaban y las correspondencias entre las dos variaciones. Este diálogo que sacamos de un fragmentico muy pequeño de un trabajo con las chicas es bien interesante en ese sentido. Miren lo que sucede. Ella lanza y le habían caído entonces 2 tapitas en la zona que daba 2 puntos, y le habían caído 2 tapas en la zona que daba 4 puntos. Entonces se le preguntó inicialmente que cuántos puntos daban las 2 tapas que habían caído en la zona de 4 puntos. Y entonces la niña respondió 4 y explicó 2 más 2 da 4. Hasta ahí todo bien. Y aquí, o sea, en la otra sección, entonces la niña dijo 6. Porque 2 más 4, 6. ¿Qué hizo la niña? Cogió el valor de los puntos que tenía allí, que era 4, y le sumó las 2 fichas que había tirado, entonces 4 más 2, 6. Indudablemente la niña no se había percatado de que teníamos que hablar era de 2 procesos de variación. Claro, ya qué trabajo se hacía en ese momento, pues era hacer que tomara conciencia de los 2 procesos de variación. Por ejemplo, en este caso a esta niña le sugerimos que dibujara, ¿cierto? Que dibujara que hiciera un dibujo de la situación y que representara las tapas y que representara los puntos. Cuando ella empezó a dibujar, pues cayó en cuenta que efectivamente si tenía 2 tapas, a cada tapa le correspondían 4 puntos, entonces 2 tapas eran 8 puntos y podía ver ese proceso de variación. Estos ejemplos que vienen aquí son de otra situación que se le propuso también a estos niños. La situación decía más o menos lo siguiente, decía Juanita compró 4 bananas y le costaron 200 pesos. Ella quiere llevar bananas para todos sus compañeros, para los 20 compañeros de su clase. ¿Cuánto dinero necesita Juanita para comprar las 20 bananas? Miren la diversidad y la riqueza de lo que hay aquí en estas 4 fotos que hemos traído para compartir con ustedes. 50 más 50, más 50, más 50. Así hasta que completó las 20 bananas. O sea, aquí lo que hace es, con el dato inicial de 5 bananas, 200 pesos, pues identifica que una banana vale 50 y luego repite las 20 bananas y va llevando el control, ¿sí? Ir haciendo la repetición, pues le va dando el control. Digamos que aquí la chica o el chico está jugando con la relación 1, 50. Y entonces sabe que si repite 20 veces acá, repite 20 veces al otro lado. Este es muy bonito, ¿sí? Y yo quiero sobre todo que se fijen aquí. Que se fijen en este dibujito que hay acá. 4 bananas, 200, y la manera como este dibujo se repite 5 veces, hasta completar entonces, por este lado 20 bananas y por este lado los 1000 pesos. Aunque no parezca, cuando este chico o esta chica estaba haciendo esta representación, era como si estuviera representando la razón. 50, o sea, 204.
¿sí? Pues no la hizo con la notación usual que nosotros tenemos de razón ni nada de esas cosas, pero el poder hacerlo así efectivamente es una, como decimos nosotros, como en un contexto teórico de la educación matemática, es como aquí está objetivada la razón, 200-4 o 4-200, no importa allí en este momento cuál, y la manera como se repite, entonces aparece algo muy importante porque esta objetivación que está aquí también adquiere un estatus operatorio, se puede repetir y esa repetición, como la vamos a ver ahora, es fundamental. O sea, esa posibilidad de representar la razón de alguna manera y de operar con la representación se vuelve clave para poder comprender estos procesos de orden multiplicativo, ¿sí? Este es muy parecido al de arriba, ¿cierto? Si ustedes ven, dice aquí 200 y 200 da 400. Pero aquí tiene un 8. O sea, es la manera de ir controlando cuántas bananas se van sumando. Aquí dice 400 más 200 me da 600 y aquí arriba pone el 12, porque hay que llevar un doble conteo. ¿Sí ven por qué insistimos en que la multiplicación no es una suma de sumandos iguales? ¿Ya van viendo qué es? En esta lógica es la coordinación de dos sumas de sumandos iguales lo que estamos mirando aquí en este caso. Y aquí se ve muy bien. Por aquí vamos sumando de a 200 y por aquí vamos sumando de a 4, 16 y 20. ¿Sí? Lo mismo que acá. 4 bananas valen 200, este procedimiento es equivalente al de acá, solo que está en prosa, pero es exactamente la misma idea. Miremos este otro fragmento que es muy interesante y es en relación a un diálogo con un chico, una chica, no me acuerdo ya el género de este estudiante nuestro, pero el asunto es que no se había comprendido muy bien el tipo de relación que tenía y entonces el diálogo nos ilustra un poco de cómo fuimos orientando al niño o a la niña que pudiera identificar la relación. Miren que en un primer momento la chica dice acá, mire, vean, Juanita compró 4 bananitas para regalarle a algunos amigos. Ahí entonces 200 pesos, o sea, ella se quedó aquí como pensando, entonces aquí le completamos la frase para que ella viera que 4 bananas eran 200 pesos. Luego la niña sigue, digamos que ahí en esta primera parte ya está como verbalizando la situación y está un poco como intentando entender de qué se trata el asunto y lo que hacemos nosotros ahí es un poco irle completando esa verbalización para que fuera visualizando las relaciones. Entonces, ¿cuántas bananas realmente necesitará Camila? Entonces ella dice, necesita 20. Entonces ya hay un primer momento interesante porque ella ya logra entender, por un lado, pues que 4 bananas, 200 pesos, pero que tiene que llegar hasta 20. Y luego ella dice, bueno, necesita 20 bananas. Bueno, aquí le decimos necesita, o sea, digamos que esta frase de aquí es como decirle, coger y verbalizarle todo el cuento otra vez, completico, para que lo vea ahora ya en un solo enunciado. Y entonces le dice, bueno, y entonces estos 200 pesos, ¿por cuántas bananas fueron? Estos 200 fue por 4 bananas. Volvemos a reafirmar la relación 4, 200. 4 bananas. Entonces, para completar 20 bananas, ¿qué tienes que hacer? Duda, se suma, tiene que comprar más bananas, le dijimos. Entonces ella dice sí, o él. ¿Cuántas más? Se queda pensando allá y después murmura muy bajo, pero dice 16, 17, 18, 19, 20. Estaba como contando allá en la mente, si tengo 4 bananas inicialmente, ¿cuántas más necesito para llegar a 20? Y luego dijo, necesita 16. O sea, completó y entonces dijo, necesito 16 bananas. Y bueno, necesitas 16 bananas más. ¿Y cuánto costarán esas 16 bananas más? Entonces,
Si 4 valen 200, mire que ya lo dijo el estudiante, si 4 valen 200, o sea, ya había fijado la relación 4 a 200, pero mire lo que viene después. Más 1, 300. No había claridad realmente de qué tenía que repetir, entonces se le afirmó, no. 4 bananas valen 200. Entonces luego la niña dice, con 4 bananas más ya serían 400. Entonces, ahí sí ya logró fijar las dos relaciones. Entonces se le pregunta, exactamente, con 4 bananas más serían 400. ¿Cuántas bananas tienes ahora? Para que no fuera a perder de vista los dos procesos, o sea, 400 ahora corresponderían a 8 bananas. Llevo 8. Llevas 8 bananas y llevas 400 pesos, le dijimos, para afirmarle ya la nueva relación. Más 5, ¿y por qué 5? Más otras 4. Y a partir de ahí ya ella logró seguir haciendo la suma de los 4 más 4 y de los 200 más 200. Entonces mire que todo este diálogo lo que nos está mostrando es la importancia de llamar la atención y de poder fijar algunas condiciones para que los chicos puedan identificar la doble relación, ¿sí? La relación que hay por un lado, para que puedan por un lado hacer conciencia de las dos magnitudes que están variando y que puedan establecer la unidad, la razón que conecta las dos magnitudes y que puedan hacer entonces y manejar operativamente el proceso. Me demoré mucho en esta parte, voy a ir un poco más rápido por aquí. Estos son más ejemplos entonces de cómo los niños pudieron, lo que decíamos ahorita, este de aquí por ejemplo es muy bonito en el sentido de que si bien parecen ser simples rayitas, ¿cierto? El hecho de que estén agrupadas de a 4 rayitas ya demuestran que no son rayitas puestas de cualquier manera. Ahí se estaba trabajando en una relación de 1 a 4. Entonces, las 4 rayitas son los 4 puntos y el 1 era la ficha que daba 4 puntos de acuerdo al color donde había caído. Aquí se estaba manejando una relación un poco más compleja, que era una relación de 1 a 5, ¿sí? Y entonces, o aquí la relación era una relación de 1 a 9. Esto, por ejemplo, es de un juego de bolos. Podrán ver que lo que está aquí dibujado es el bolito y lo que está aquí es el valor 9 que se le asigna a cada bolo, ¿sí? Aquí estamos manejando una relación de 1 a 10, entonces, de 1 a 6. Pero todas estas representaciones, insisto, tienen el valor de que están representando la razón que se está manejando y que están permitiendo operar con la razón. Esa es una primera gran idea que queda allí de por medio. Quiero llamar la atención sobre el otro elemento clave que quiero que lo tengamos presente como otra de las grandes lecciones en nuestro trabajo de hoy. Este ejercicio que está aquí propuesto es un ejercicio que nos mostró cómo los niños podían ir elaborando y comprendiendo el asunto de las tablas de multiplicar, ¿sí? Por ejemplo, este era por 3, 3 por 4, 12, 3 por 8, 24. Pero hacer ese mismo ejercicio para 4 ya no era necesario, o sea, como este era el doble de este, entonces este es el doble de este. Y eso lo fueron desarrollando los niños a través del juego. Aquí también se ve otro ejercicio muy interesante de cómo los niños podían ir ya haciendo, o sea, cómo iban elaborando una serie de comprensiones un poco más profundas de las relaciones. Estas rayas que están pintadas aquí no están pintadas porque sí, están pintadas por el tipo de reflexiones que los niños estaban haciendo. Mire, cuando decimos que de 3 vengo a 9 y que de 9 vengo a 27, lo que los niños están de alguna manera dándonos a entender aquí es que él ya sabe que 3 fichas de 3 puntos da 9. Entonces, 9 fichas, como este 9 es el triple de este 3, entonces el valor que corresponda a 9 tendrá que ser el triple de lo que le corresponda a 3. Estos procedimientos
fueron muy usados por los niños, que pues los llamamos nosotros en nuestro trabajo como procedimientos por analogía. Como podrán ver, lo que se hace es establecer de alguna manera la razón entre un par de cantidades en uno de las magnitudes y trasladar esa misma razón al otro lado, lo que podríamos llamar pues un problema de cuarta proporcional, ¿sí? Y lo que se hace es, por analogía, entonces, si la razón de este acá es el triple, pues la razón de aquí tiene que ser el triple. Entonces el problema es, ¿qué número debo poner aquí para que esté en razón con este de 3 veces? O algo también muy interesante es esto: 4 más 5 da 9. Entonces el resultado que le corresponde a 9 es la suma del resultado del que le corresponde a 12 con el que le corresponde a 4. Eso suena, visto ahí, muy elemental, ¿sí? Pero cuando uno ya mira el tipo, o sea, qué propiedades matemáticas son las que están detrás, pues lo que nos damos cuenta es que lo que está allí detrás es las dos propiedades fundamentales de la linealidad entre funciones. O sea, cuando dos magnitudes se relacionan directamente proporcional, pues se cumplen esas dos propiedades básicas que acabamos de enunciar. O sea, si A es n veces B, entonces f de A es n veces f de B. Y si C es igual a A más B, f de C es igual a f de A más f de B. Y esas son las dos propiedades básicas de las relaciones lineales. Lo que estamos viendo aquí era que efectivamente, pues obviamente yo no estoy queriendo aquí decir que los niños ya eran expertos en álgebra lineal, ni más faltaba, ni en funciones, ni nada de eso, no, pero lo que estamos aquí viendo era que efectivamente cuando los niños tienen la posibilidad de analizar estos procesos de variación, entonces van también elaborando de manera intuitiva esas mismas propiedades que son las que están detrás de las relaciones que se están trabajando. Un último ejemplo, y ya vamos con esto cerrando, eso creo, es este. Proponíamos a los niños también ya cuando estábamos terminando el año escolar ejercicios de este estilo, ¿sí? En este tipo de ejercicio lo que hacíamos era, a veces les dábamos el enunciado verbal y entonces ellos tenían que elaborar una representación gráfica como esta, o les dábamos, como en este caso, la representación gráfica acompañada de un enunciado verbal, o otras veces simplemente la representación gráfica y tenían que elaborar el enunciado verbal. Observen algo muy interesante en este ejercicio que está aquí, miren. Aquí hay, bueno, no se ve muy bien por la copia, pero estos son 4 dulces, ¿sí? 4 bananas, 4 dulces, 4 confites, y aquí hay 12. ¿Sí? Estos círculos que hay aquí y que hay aquí son muy importantes en la solución, porque este círculo de aquí, de alguna manera lo que está diciendo es, 4 es a 1200. Entonces, 3 veces, y aquí abajo, los círculos lo que está diciendo es, se repite 3 veces, entonces se repite 3 veces. ¿Sí? Nuevamente, insisto en lo que decía hace un rato de cómo esto que parece tan sencillo nos está mostrando es que el chico ha comprendido o la chica ha comprendido la razón entre las dos magnitudes y que por lo tanto puede entonces jugar con ellas. En este caso pues es la razón entre esta y esa misma razón se traslada acá. O sea, el que vaya aquí tiene que ser 3 veces el que esté acá. Bueno, para entrar entonces en la última parte, ¿qué nos va quedando entonces de todo este trabajo que hicimos con los niños? Diferenciar los dos sistemas de cantidades en los que nos estamos moviendo, ¿sí? La multiplicación en esta lógica, insisto, en este tipo de problemas que estamos resolviendo. ¿Por qué insisto en el tipo de problemas? Porque hay problemas multiplicativos que no se dejan ver como procesos de variación. El caso típico es el cálculo de áreas, ¿sí? Cuando yo digo, tengo un rectángulo de 3 metros de lado y 4 metros de lado, multiplico 3 por 4, 3 metros por 4 metros, eso me da 12 metros. Ahí no hay variación. Ahí hay un 3 metros que se multiplica por un 4 metros y produce
12 metros cuadrados. Es más, lo que se produce no es lineal. Multiplico dos longitudes lineales y produzco unidades de superficie. Es más, ahí ni siquiera hay posibilidad de hablar de sumas repetidas. 3 metros por 4 metros. ¿Sumar qué? ¿Repetir qué? O el caso de las combinatorias, ¿sí? Tengo 3 camisas, 4 pantalones, ¿cuántas pintas distintas puedo obtener? 3 camisas por 4 pantalones, pues me da 12, pero son 12 mudas. Ahí, forzando un poco las representaciones, uno puede ver algún tipo de repetición de sumas, pero igual no es tampoco tan evidente el asunto de las sumas de sumandos iguales allí, sino que realmente tenemos es un proceso combinatorio. Este trabajo lo hicimos fue por la línea de lo que en la teoría didáctica de las matemáticas se llama, usando un término de Vergniaud, que se llama el isomorfismo de medidas, pero que en esencia lo que tiene que ver es con la proporcionalidad. Si ustedes se fijaron atentamente en los ejemplos que les mostré, lo que vemos es entonces es que lo que llamamos multiplicación en la escuela, allí en ese primer grado, es realmente el inicio del aprendizaje de la proporcionalidad directa, ¿sí? O sea que si nosotros conectásemos mucho mejor el trabajo escolar, deberíamos tener claro que cuando hablamos de proporcionalidad en grado cuarto o en grado quinto, seguimos hablando de multiplicación, y cuando vamos a grado sexto, que aparecen las proporciones inversas, seguimos hablando de multiplicación, y que hablar de multiplicación en grado tercero es hablar de proporcionalidad directa. Y eso nos conectaría una enorme cantidad de cuestiones en el currículo que las dejamos absolutamente desconectadas. Por eso entonces se vuelve tan importante este elemento de acá de reconocer los dos procesos de variación y poder establecer las correlaciones. ¿Cómo se establecen las correlaciones? Pues a través de la razón, ¿cierto? Ese proceso de covariación de las dos magnitudes está definido por una razón. Y esa razón va a jugar un papel muy importante porque miren, ahorita lo miramos, ¿cierto? Objetivar esta relación de alguna manera y poder operar con esa representación. Son como los 4 elementos claves que hemos mirado allí. Entonces, por esta vía, incluso si quisiéramos ver el tema de la suma de sumandos iguales, tenemos que entender que no es una suma, sino que son 2 sumas que se correlacionan de manera directa. Eso está entonces estrechamente relacionado con las dos propiedades básicas de la linealidad, la conservación de la suma y la conservación de la razón, que tienen que ver con los procesos analíticos, con los procesos por analogía, y esta que está aquí, la relación funcional, pues esa no la hablamos aquí, hay que dejar algo para la próxima charla. Tiene que ver ya cuando se comprende la constante de proporcionalidad. Este trabajo que hicimos inicialmente de iniciación a la multiplicación con los niños no avanzó en este campo de aquí. O sea, este es un campo que tenemos en este momento abierto al trabajo. 2 cositas más para terminar y abrir un espacio entonces para las preguntas. Tenemos en primera instancia, esta es la idea de razón que es usual en la escuela y esta es la idea de proporción que es usual en nuestra escuela, ¿sí? La razón vista entonces como, muchas veces vista como una fracción y vista en términos estrictamente aritméticos. Y la proporción, pues vista también en términos aritméticos como una igualdad de 2 razones aritméticas, ¿sí? Esta idea de razón, pues igual es una idea bastante limitada, solo para que piensen en esto. Con esta idea de razón, raíz de 2 o pi no serían razones, porque no se pueden expresar como fracciones, pero además genera la confusión entre la razón y la fracción, ¿sí? Que son 2 cosas distintas, pero puestas así en esta definición pareciera que estuviéramos hablando de lo mismo. Y por supuesto, pues la idea de proporción, cuando la ponemos en términos estrictamente aritméticos, ¿sí? Que es incluso que es A por D igual a B por C, ¿sí?
se pierde todo eso otro que estábamos diciendo de comprender que la razón es algo que se traslada, o sea, que es una relación que se conserva de dos magnitudes y que se traslada a otras dos magnitudes. Eso nos obligó entonces, voy a saltarme esto, nos obligó entonces a pensar una idea de razón distinta, ¿sí? Que es más o menos la que estamos expresando aquí. Distinta, no porque fuera distinta a lo que siempre se ha hecho, sino distinta a la definición que encontramos en los libros, ¿sí? Esto se hace desde hace no sé cuántos miles de años, la humanidad hace este tipo de cosas, solo que la definición que tenemos en los libros es una definición que está bastante limitada. Lo que estamos diciendo entonces es que cuando hablamos de la razón entre dos magnitudes, lo que estamos hablando es de la comparación por cociente entre esas dos magnitudes, ¿sí? De alguna manera es la pregunta por cuántas veces está una magnitud contenida en la otra. Y esa es la idea que nos permitía jugar con esas relaciones que les mostraba ahorita de esta es 3 veces esta, entonces la de aquí tiene que ser también 3 veces la de acá. Entonces mire que poder comprender esa razón de esa manera era lo que le permitía a los niños poder trasladarla de un lado a otro o poder coger y transformar de este lado en este otro lado de acá. Y para la proporción, pues indudablemente entonces también tomamos una idea distinta de proporción, distinta en el sentido a la que está en la escuela, pero no distinta a lo que ha hecho la humanidad por lo menos desde los griegos, y es que en el contexto griego la palabra para la proporción era la palabra analogía, ¿sí? Y analogía es mucho más clara en términos de lo que significa una proporción, ¿sí? Cuando yo digo A es a B como C es a D, lo que estoy diciendo es guardan la misma relación. La relación que hay entre A y B es exactamente la misma relación que hay entre B y C. Entonces nosotros también explotamos fuertemente con los niños esta idea de que la razón era analogía. ¿Cómo funcionaba la analogía? Como se los mostré ahorita. Esta magnitud es 3 veces esta, entonces la de acá también tiene que ser 3 veces la de acá. Eso es una razón como la proporción como una analogía, y ese fue el elemento fuerte sobre el que estuvimos también trabajando con estos chicos. Y bueno, terminamos.